Amigos y amigas de Futsal Total 40, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Hora de Giovanni en cuarentena. Seguimos en cuarentena a nivel nacional e internacional y bueno, seguimos para todos ustedes dando la información del acontecer del futsal a nivel internacional y también, ¿por qué no?, del nuestro en Venezuela. El día de hoy tenemos un interesante conversatorio con especialistas en la materia en el fútbol sala, no solo a nivel nacional, ya lo tuvimos semanas anteriores, hoy lo vamos a tener a nivel internacional, específicamente del fútbol sudamericano. Hoy tenemos invitados internacionales y de verdad estamos bastante contentos desde todo el staff de Futsal Total 40 y de una vez vamos a presentarlo para todos ustedes cuando ya esté disponible para nuestro canal de YouTube. Dicen por ahí que primero las damas y vamos a presentarla de una buena vez a ella desde Colombia, especialista, le dicen la dama de Sudamérica, en este caso especialista en la materia de fútbol sala. Ella es Laura Arjuela. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros en Futsal Total 40. Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación, primero que todo, y gracias por este trabajo impresionante que están haciendo por el crecimiento del fútbol sala. Esta es una oportunidad gigante para conversar sobre el fútbol sala y dar un panorama de lo que está sucediendo en Sudamérica. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ti, bueno, esperemos entrar bastante en materia con el futsal, no solo a nivel nacional, sino también hablar un poquito de lo que sería ya la previa para el Mundial de Lituania 2021 ahora, modificado por Conmebol, por esta terrible pandemia que estamos viviendo con el COVID-19. Nos vamos de Colombia al sur, en Argentina. Él es editor, director de Pasión Futsal, un medio bastante reconocido a nivel de sudamericano, especialista en la materia del fútbol sala sudamericano. Él es Sebastián Larroca. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Qué placer tenerte en Futsal Total 40. ¿Qué tal, Giovanni? Bueno, el placer también es mío. Bueno, muy grato poder compartir la información, la opinión con distintos colegas del futsal sudamericano, un deporte que viene creciendo y mucho, no solo en Sudamérica, sino en el resto del mundo. Y bueno, seguramente para tratar de sacar algo positivo en esta hora de charla de todas las cosas que pasan en el futsal y de las cosas y de las opiniones que tenemos de lo que puede pasar en el Mundial del año que viene, que se va a jugar en septiembre, con todas estas cuestiones de la pandemia, ¿no? que le aportan un condimento especial para ver cómo llega cada país a esa contienda tan importante. Es así, es así. Bueno, esperemos que podamos también disfrutar de nuestro mundial de la mejor forma posible, sin COVID, sin toda esta tertulia que estamos viviendo. Nos vamos con el otro invitado, él es de la casa ya, de Venezuela, director de uno de los medios importantes de nuestro país digitales, como lo es Caraota Digital, amigo de la casa, colega, gran hermano, como lo es David Rodríguez. Ya lo tuvimos semanas atrás conversando sobre distintos temas de nuestro futsal venezolano. Hoy lo volvemos a tener y seguir conversando con él. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Joa, Laurita, Seba. Un gustazo, muchachos, formar parte nuevamente de la hora de Joa. Y como mi mejor no lo pudiste indicar, ya conversamos un poquito de qué es lo que sucede en el ámbito local. Es hora de llevarlo a un plano más global. Y estoy seguro que nos la vamos a pasar genial en esta tertulia que vamos a tener entre amigos, la cual va a llegar el momento de cuando la pandemia lo permita hacerla en persona todos. Amén, ¿por qué no? Esperemos que sea así. Muchachos, vamos a entrar en materia de una vez, esperando también por nuestro compañero a ver si se integra Antonio da Silva, especialista también en la materia en Venezuela, a nivel, se puede decir también en Sudamérica, de Meridiano Televisión y de Futsal TV. A ver si se conecta con nosotros. Aquí está Antonio, sí. Aquí está Antonio da Silva de Meridiano Televisión y de Futsal TV. Antonio, muy buenos días. Te esperamos por tu presencia, ¿eh? Sí, tú sabes que mis neuronas se activan a las 9 a.m., pero estoy haciendo un sacrificio enorme para acompañarlo. Y por supuesto, un placer para mí conocer en persona a Laura, a Sebastián, personas que obviamente uno sigue a través de las redes por las informaciones y porque dice Antonio de Colombia, ya está el Antonio de Argentina.
compartimos no sé, pasión, vicio, no sé cómo llamarlo, pero seguramente les quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos, es un trabajo muy bueno. Y bueno, es bien que comparten esta promoción del futsal, el deporte que tanto amamos. Así que un gusto atender tu invitación y disculpen por que habría llegado tarde. Entonces, los que tenemos estilo burgués de vida, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. No, tranquilo, dicen que por ahí que lo bueno se hace esperar, Antonio. Bueno, bienvenido y qué bueno tenerte aquí nuevamente con nosotros. A ver, entramos de una buena vez en materia, muchachos, hablar un poquito de lo que es el fútbol sala en Venezuela, no en Venezuela, a nivel sudamericano, con esto que estamos viviendo, esta terrible pandemia del COVID-19. Empezamos por ti, Laurita. No solo en Colombia, ¿qué se puede decir en la actualidad? Porque es algo que está viviendo no solo el fútbol sala, es el fútbol a nivel mundial con esta terrible pandemia, a nivel de liga específicamente. El torneo colombiano, creo que a la par del venezolano, se encuentra inactivo desde hace exactamente 5 o 6 meses. No, exactamente, háblanos un poquito sobre cuándo ya fue pausado el torneo y qué medidas se están tramitando para un posible regreso y si en este año habrá fútbol sala en Colombia. Bueno, ya en la realidad del fútbol sala en Colombia, digamos que la pandemia hizo que se revelaran muchas cosas de lo que estaba sucediendo. Nosotros no tenemos liga desde diciembre del año pasado, es decir, cuando terminó la liga del 2019. Desde ahí no tenemos liga. Algunos equipos ya habían iniciado entrenamientos durante el 2020, pero son 2 o 3 equipos más o menos los que habían iniciado entrenamientos. El resto de equipos no habían iniciado porque no había una fecha posible o tentativa de inicio para el 2020. Llegó la pandemia y se quedó como todo en stand-by, entonces no sabíamos qué iba a suceder. Y hace aproximadamente 2 meses la federación anunció que cancelaba pues la liga del 2020. Esto cayó muy mal para jugadores y entrenadores. Obviamente hay algunos jugadores y la mayoría de los entrenadores que viven de esto, es decir, que pueden decir que con el fútbol sala obtienen sus ingresos, entonces obviamente era un golpe bastante duro para esos entrenadores y para un 10% de jugadores que yo les pueda decir en Colombia pueden vivir del fútbol sala. El 90% de los otros jugadores prácticamente que lo hacen más por amor y por pasión hacia el fútbol sala que por dinero. Entonces, aunque les duele, sí, obviamente les duele no tener una liga, creo que muchos de los actores que estamos en este tema del fútbol sala en Colombia somos conscientes que en ese momento tomar la decisión era necesaria. Digamos que fue un debate muy grande porque la federación, digamos que tomó la decisión casi que sin consultarlo con nadie y sin prever muchas de las cosas que se venían para el fútbol sala en Colombia. Pero sí era necesario viendo el momento que estamos viviendo con la pandemia en Colombia. Digamos que ya a nivel general la pandemia está en un pico muy alto en este momento, estamos hablando de inicio de septiembre, está en un pico muy alto en Colombia, entonces entrar a pensar en que el fútbol sala vuelva en el 2020 es demasiado complicado. Muchos entrenadores y muchos jugadores piden tener la posibilidad de ver un torneo pequeño a finales de año, pero sinceramente creo que no es posible. En este momento, por ejemplo, el fútbol en Colombia aún no ha entrado ni siquiera a entrenamientos, no hay una posibilidad, no hay una vía libre para el fútbol, entonces imaginemos qué puede pasar con el fútbol sala. Digamos que es un poco más allá, porque si el fútbol que tiene cierto presupuesto que pueda cubrir, por ejemplo, los testeos, las pruebas, no lo tiene el fútbol sala. Muchos de los protocolos que se exigen de bioseguridad, el fútbol sala es muy difícil que lo activen. Por ejemplo, digamos que hay que entender la realidad del fútbol sala en Colombia para saber por qué es tan difícil el hecho de volver. Por ejemplo, nosotros no tenemos camerinos en nuestros coliseos que nos permitan, por ejemplo, el lavado de manos constante o tener el distanciamiento social. Entonces, eso significaría mucho más dinero y presupuesto para los equipos y los equipos no tienen en este momento ese presupuesto. Por eso, después de esa decisión de la federación, los equipos salieron a dar su opinión y apoyaron respaldaron esa decisión de la federación.
dijeron que definitivamente no era viable este año hacer una liga porque el presupuesto no les da, pero indudablemente hay que ver el otro lado de la moneda. Los jugadores, pues, obviamente lo que les digo, muchos jugadores y muchos entrenadores que viven de esto, pues no tienen un sustento ahorita para vivir, están sin trabajo, o sea, hacen parte de la cifra de desempleo actual en Colombia. Entonces, sí faltó un poco de apoyo hacia esos jugadores que son los directamente afectados con esta decisión, con esos entrenadores, con los árbitros, tampoco nadie pensó en ellos, y darles un apoyo y una mano en este momento en el que su trabajo es el que se ve afectado, sí faltó. Pero en la realidad colombiana es muy difícil que este año volvamos a tener una liga con los protocolos de seguridad. La economía del futsal en Colombia no da para aplicar protocolos de bioseguridad. Creo que es un caso bastante parecido al de Venezuela con el de Colombia a nivel de fútbol sala, porque pasa la misma situación y que me corrija David y Antonio, el mismo caso de que no se tiene algo escrito ni siquiera en el fútbol local, fútbol de campo, y creo que pasa, Laura, en Colombia con el caso del fútbol de campo allá. No se tiene nada concreto y creo que estos trabajan a la par. No sé cómo también está el caso del fútbol campo allá, que no han dado fecha para una liga. Entonces, si no hay fecha del fútbol campo, creo que mucho menos para el futsal. Sí, en Colombia el fútbol indudablemente es el deporte rey. Y muchos, digamos que los grandes marcas, los grandes patrocinadores y muchos intereses económicos se van por el lado de que inicie el fútbol. Entonces, digamos que es prácticamente que la prioridad en Colombia es que inicie el fútbol para que se pueda activar el deporte. Imaginémonos que si el fútbol no tiene vía libre para empezar, mucho menos lo va a tener el fútbol sala. Claro. Nosotros aquí el fútbol y el fútbol sala sí son muy separados, que no debería ser así, deberían unirse un poquito más. Tenemos algunos equipos en fútbol sala que son de equipos de fútbol, pero actúan muy distintos, o sea, son muy separados. Pero hablando con dirigentes de fútbol nos dicen que aplicar un protocolo de seguridad para una fecha significa para ellos casi 60 millones de pesos. Entonces nosotros 60 millones de pesos en el fútbol sala nos gastamos casi en una temporada normal para un equipo. Entonces es muy difícil conseguir los recursos para aplicar esos protocolos. Si no lo pueden hacer en el fútbol en este momento, el fútbol sala estamos muy lejos de lograrlo. Seba, hablando un poquito ahora del fútbol sala en Argentina, creo que son estatus totalmente distintos. Se puede decir que la Liga Argentina es una de las más grandes a nivel sudamericano en cuanto a estructura y todo lo demás, competitividad. Pero pasa el mismo problema, estamos viviendo, es un problema que atrae a toda Sudamérica, pero en este caso te quiero preguntar por el sustento económico. ¿Los equipos están al día en la actualidad con los jugadores, los clubes? ¿Cómo se está viviendo esa actualidad en el futsal argentino? Bueno, ahí escuchaba atentamente a Laura, y en el futsal argentino hay algunas coincidencias, aunque no parezca con el colombiano, y después hay otras cuestiones que por suerte son diferentes y tienen otro apoyo. A ver, vamos a tratar de explicarlo sintéticamente. En Argentina también, cuando explotó el tema de la pandemia, ahí por fines de marzo, creo que el 20 de marzo se jugó solamente la primera fecha del torneo argentino, ya sin público se jugó, porque fue de la mano del fútbol. El fútbol también se jugó una fecha sin público. Después, cuando explota el tema de la pandemia, se suspende todo, todos los deportes, todas las actividades. De ahí no hubo más nada, ya se van más de 5 meses y medio sin ningún tipo de actividad deportiva en el país. Y bueno, Argentina es un campeonato semi-amateur, o sea, hay equipos con jugadores que viven de ello, que viven del futsal, como contaba Laura ahí en Colombia. Hay jugadores que lo tienen como una actividad complementaria, que trabajan y además cobran una especie de viático de premio. Y hay jugadores que cobran prácticamente nada, un premio simbólico. Hasta te lo repartiría en partes iguales, ¿no? De los que viven con los que cobran un viático complementario y los que por ahí recién empiezan a jugar, que son los más jóvenes que directamente tienen solamente un premio por partido. Bueno, hay clubes que han cumplido con eso de lo pactado. Nosotros le hicimos una nota a Santiago Basile, que es
jugador referente de la selección argentina, que está jugando esta temporada en Kimberley, que él nos contaba que el club le está cumpliendo con los sueldos a los jugadores, pero bueno, esta también es una situación especial del club Kimberley. Kimberley es un club de barrio, pero tiene algunos aportes que le permiten hacer ese gasto y cumplir con sus jugadores, porque el futsal acá tampoco genera un dinero de sponsor que se pueda sustentar, sino que el dinero que entra en el futsal es no es generado por el propio deporte, sino por aportes de socios, de alguna persona importante que esté apoyando al club y traiga algún sponsor, entre comillas, como favor, y también están los clubes de fútbol que tienen futsal. Bueno, esos clubes de fútbol directamente desde arriba, desde la cabeza del club de fútbol, le bajan un presupuesto para el futsal. Por ejemplo, Boca, River, que ahora está en la B, San Lorenzo, Ferro, tienen un presupuesto, pero no quiere decir que el futsal de Boca genere ese dinero como para pagarle a todos sus empleados y a los jugadores, sino que desde arriba Boca, ser un club tan poderoso y generar tanto dinero, deciden políticamente aportar un dinero al futsal. Y bueno, y de esta manera el futsal de Boca se podría decir que es casi profesional. Bueno, los clubes de fútbol son los que menos problemas tienen para cumplir con estos jugadores. Los clubes de barrio, exceptuando a Kimberley, como que te contaba que está cumpliendo, muchos están pagándole la mitad de lo pactado a los jugadores y otros no le están pagando prácticamente a estos jugadores. Lo cual, estos son jugadores semi-amateur, por lo tanto, como al no trabajar, al no vivir de esto, tienen un problema, obviamente, uno cuando no tiene un dinero con el que contaba claro que va a ingresar es un problema, pero digamos como que la cabeza de ellos todavía no es profesional y tienen alguna actividad complementaria. Eso por un lado en la parte económica. La AFA sí está apoyando mucho al futsal a partir de la asunción de Claudio Tapia, luego de la obtención del Mundial del 2016, no estaba Tapia, después asume Tapia, sí le da una importancia al futsal, y ellos se han comprometido a hacer los hisopados de todos los equipos, de hacerse cargo económicamente de los hisopados de todos los equipos. Serían 20 hisopados por equipo, son 16 equipos de primera división, solamente se jugaría la primera, están viendo si la primera B también podría arrancar, pero por ahora se jugaría la primera. 30 de septiembre tiene fecha los planteles para hacerse los hisopados, para arrancar el campeonato 3 semanas después, más o menos 20 de octubre. ¿Qué pasa? Todos sabemos lo que ha pasado en el fútbol con Boca Juniors, se han detectado, todavía no es oficial, pero se habla de 19 casos de COVID en el fútbol, en esa famosa burbuja que hicieron, serían 14 jugadores y 5 integrantes del cuerpo técnico y médico. Entonces, esto retrasaría y preocupa mucho también a todo el fútbol y por ende al mundo del futsal, porque si un club de fútbol súper profesional como Boca no ha podido controlar este tema de la pandemia, imaginémonos lo que puede pasar en el futsal, como venía jugando amateur. Entonces esto, si bien hay una planificación a futuro, hay que ver qué es lo que pasa. El torneo se jugaría en 2 zonas de 8 equipos, después habría un playoff express, como lo vimos en España, todos en una misma cancha o en 2 o 3 canchas, y la AFA se haría cargo de los árbitros y de los médicos, de las pelotas, lo que alivianaría, así se dice, un poco la economía de los clubes, ¿no? Sí, sí, y creo que en el caso de Argentina es muy importante que tocas el caso de Tapia, Seiba, porque quiero preguntarte ahora para entrar con David y Antonio, son los actuales campeones del mundo, y quiero preguntarte el antes y el después de lo que vino esto para el futsal argentino. ¿Fue tomado más en cuenta la disciplina después de este campeonato del mundo o siguió estando como venía estando? No, se le dio más importante desde AFA, pero como te repito, el futsal no genera el dinero. Sí. No es que se pueda sustentar por sí solo el futsal. Siempre tiene que tener un fuerte apoyo de la AFA, y los clubes mismos también, porque hoy en un partido medio de la liga pueden ir, no sé, 500, 800, 500 personas, 600, y hay que ver también los que pagan entrada, porque muchos son conocidos ahí en el club o familiares. Bueno,
Pero bueno, sí hizo una explosión. Yo creo que en el interior es importante porque un país como Argentina es muy federalizado, todo ocurre en Buenos Aires, el futsal fuerte está en Buenos Aires. Es muy importante que crezca el interior, va creciendo muy de a poquito. Hoy ninguna provincia del interior está como para jugar a nivel internacional, pero bueno, yo creo que es donde Argentina tiene que hacer la inversión en el futsal, es en el interior. Sí se creció con una buena televisión, que es la misma que emite el fútbol, emite el futsal. Yo estoy ahí en campo de juego haciendo en la transmisión, lo cual para mí, bueno, es un orgullo. Y bueno, a partir de Claudio Tapia, el presidente, que él antes de ser presidente de AFA apoyaba mucho a su club, a Barraca Central, se iba a ver los partidos de futsal. Y bueno, en la comisión de futsal puso a una persona de su confianza, que es de futsal, ¿no? Era de futsal, a Jonathan Sansi, y por lo cual hoy tenemos línea directa, ¿no? Desde la comisión del futsal al presidente AFA tenemos una línea directa como para hablar, para pedir, y han venido cosas. A ver, te voy a explicar un poquito lo del Mundial. Argentina estaba en un grave problema institucional cuando ganó el Mundial, porque había una comisión normalizadora, no había un presidente de AFA, y creo que eso lo hizo mucho más meritorio lo del Mundial, porque sin un apoyo dirigencial, Diego Giustosi pudo planificar toda esa Copa del Mundo, ganarla. Después, bueno, se han subido los dirigentes, ¿no? Como al logro, pero la realidad es que, bueno, yo estuve en esa preparación porque iba a ver los entrenamientos y estaban solos, o sea, era el cuerpo técnico con los jugadores y nadie más, no había dirigentes, nada. Entonces, bueno, yo creo que eso hizo rarísimo, porque un título así generalmente se viene acompañado de las tres patas de los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, pero bueno, se pudo lograr de esa manera. Yo creo que se dieron muchas cosas, como los sorteos, el camino de la selección. Bueno, Diego, que fue importantísimo en todo en este proceso. Y bueno, a partir de haber salido campeón del mundo, sí se dio una explosión. Obviamente no, como te digo, el futsal se sustenta solo, pero sí fue importante. Hoy tiene un apoyo de la AFA interesante. Y bueno, vamos a ver ahora lo que pasa el año que viene, que bueno, es un año atípico para todos, ¿no? Por la preparación. Ahí sí que todos van a estar complicados en la preparación y bueno, no creo que ninguno tenga una culpa propia. Sí, sí. Qué interesante lo que nos comenta Seba. Me llama bastante la atención que como selección campeona del mundo de alto nivel, por la preparación que vivieron, se ve que fue bastante engorrosa, ¿no? Y te lo digo por lo que también, un caso parecido a lo que fue la preparación para lo que fue el premundial, y que te lo diga David y Antonio. ¿Cómo fue la preparación para el premundial que se disputó este año en Brasil? Creo que para todos nuestros espectadores de Futsal Total 40, no es solo en Venezuela como se vive este tipo de situaciones, es a nivel general por el tema de la disciplina del fútbol sala, que no es tomada en cuenta como debería de ser, como es tomada el fútbol. Creo que esto es como que una especie de llamado de atención para que vean que el futsal sí es una disciplina importante y que da mucho relevancia, ¿no? David, sobre todo el caso de los venezolanos en el extranjero. Me preocupa ese caso porque veo ya piezas que no están con sus equipos actualmente, evidentemente por el caso de la pandemia, que han terminado contrato, otros que están buscando nuevos destinos. ¿Cómo ves el caso también de los venezolanos en el extranjero? Te lo pregunto porque están fuera de su país, ¿no? Y creo que es un tema más engorroso también para que los muchachos estén al día con el caso de los nuestros. Bueno, Misma pregunta para Antonio cuando termine tu discurso. Bueno, muchachos, con respecto a la situación que Lau nos comenta que sucede en Colombia, con lo que sea, nos comenta que sucede en Argentina, hay también muchas similitudes en el caso del futsal en Venezuela. En cuanto a la calidad de las instalaciones para poder llevar a cabo un espectáculo de esta envergadura, no están siendo las adecuadas, no todos los gimnasios cuentan con el tartán o el tabloncillo lo suficientemente apto para la práctica correcta de la disciplina. Al igual que lo dice Seba, son muchos los jugadores que, si bien pueden tener algún tipo de remuneración económica, otras son de manera simbólica. También el estatus del jugador tiene muchísimo que ver en esto. Algunos son selecciones nacionales, otros están de alguna manera
vamos a llamarlo así, a medio tiempo al futsal, a medio tiempo a otras actividades. Y eso también complica mucho en cuanto a la preparación y la optimización tanto a nivel físico como a nivel personal del atleta. Y en cuanto a niveles federativos, el futsal estuvo allí, pero al mismo tiempo no. Bastó y sobró que prácticamente con las uñas, con una preparación física, la cual fue compromisos entre equipos, titulares contra suplentes, uno que otro sparring, y se logró aún así la clasificación de manera dramática al Mundial de Lituania. Esto lo único que trajo como consecuencia fue que finalmente la federación pusiese un poquitico más de atención sobre la disciplina, y en días pasados el propio director técnico de la selección nacional dejó entrever que para el segundo trimestre del año, evidentemente por el tema de pandemia y que se tuvo que paralizar la Liga Nacional de Futsal por diversos factores con o sin pandemia, quiere decir que la selección va a entrar en una dinámica tan complicada, en un ambiente tan incierto, que, como se diría coloquialmente, que Dios nos agarra confesados acá en Venezuela. Porque levantar una liga en un segundo trimestre del año, a sabiendas de que el Mundial va a ser en el mes de septiembre, la preparación de jugadores que estén dentro y fuera del país, y ya voy para allá con el tema Benex, Jova, va a ser determinante. En el caso de jugadores como Rafa Morillo, como Wilmer Cabarcas, Henderson Suárez, Henry Gutiérrez, que están en este momento en el viejo continente, están con contratos en vigencia, ya la preparación va a estar corriendo por cuenta de sus equipos y también por la mentalidad del jugador. Eso hay que David, tenerlo claro. David, hay jugadores que están en el país, que están jugando en el extranjero y no saben si van a volver. Te digo este caso peculiar, el caso de Cheo Falcón, quizás Laura lo debe conocer, que es de Alianza Platanera. Él está en San Cristóbal ahorita atrapado por el tema de la pandemia, en su casa. Y como él hay otros jugadores. Chabela Vidal está atrapado, jugador del Pantagualón, pero más por el tema lesión que otra cosa. Él evidentemente va a volver al Pantagualón, pero hay jugadores en cierto caso, el caso de Cheo, el caso de Chabela. ¿Cómo se hacen estos casos? ¿Y cómo ves tú el paradero de este caso de los vinotintos? En el caso Jova, Lau, Seba, amigos de Futsal Total 40, en el caso de Chabela Vidal, al tener contrato en vigencia y por ser un factor lesión, ya tiene vamos a llamarlo así, un salvoconducto entre club y jugador, porque evidentemente se sabe que está en un proceso de recuperación, y cabe destacar, hemos conversado con Chabela Vidal y no ha parado ni siquiera en la pandemia su proceso de recuperación. Eso es algo admirable. Quizás partiendo de que a nivel personal quiere estar sano lo más pronto posible, y a nivel profesional quiere ganar tiempo para, como tú lo estás indicando, que el Pantagualón, el tema de la pandemia, se abran las fronteras y pueda llegar a territorio peruano, esté en las mejores condiciones posibles y no esté partiendo un paso por detrás de sus compañeros. En el caso de José Cheo Falcón, bueno, hay que evaluar qué situación contractual tendrá el jugador con Alianza Platanera, y al mismo tiempo también tenemos que acotarlo. Cheo Falcón no es un jugador que tiene 20, 25 años, ya tiene cierta edad, y todos sabemos que en el deporte la vida útil es algo totalmente cíclico, y que en gran medida está a la potestad no solamente de un cuerpo técnico, sino también de las condiciones que un jugador tenga disponibles para demostrar, y sobre todo el valor agregado que le dé al equipo dentro y fuera del camerino. Antonio, ya te doy la palabra. Laura, ¿sabes sobre el caso de Cheo Falcón y si vas a continuar con Alianza Platanera? Te lo pregunto a ti porque estás más de lleno con el futsal colombiano. Bueno, Alianza Platanera es, digamos que un equipo atípico en Colombia, porque creo que es el único que el 100% de sus jugadores viven completamente del fútbol sala. Este fue el único equipo que no firmó el acuerdo entre clubes para decir que no continuaban, no querían hacer la liga este año. Fue el único equipo que no firmó. Sin embargo, también ha mostrado que definitivamente no tiene, digamos que económicamente todo el sustento para seguir en una temporada en la que no van a jugar. ¿Por qué? Porque si no juegan simplemente sus patrocinadores, pues no les interesa seguir dándoles el dinero que les daban. Entonces, pues obviamente no va a tener todo el sustento.
No sé exactamente cuál fue el arreglo que hizo con su cuerpo técnico y con sus jugadores. Sé que los ha respaldado, sé que ha continuado pues con ellos, no les ha cancelado el contrato y sé que les ha seguido dando un apoyo, pero no sé en qué medida. Creo que no es el 100% de lo acordado, pero sí los ha respaldado. Es el único equipo que ha respaldado a sus jugadores. Antonio, ¿estás ahí? Creo que a Antonio lo perdimos. No sé si lo logran visualizar, muchachos, No porque yo no lo alcanzo a tengo. verlo. No, 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 yo bueno, no lo veo. no, creo que, bueno, perdimos a Antonio. Cosa también de nuestro país, muchachos. El internet nos juega un poco en contra, que David nos asegure este caso. Pero bueno, a Es una ver, barrera continuando. de 5. Sí. A ver, continuando con este tema del futsal sudamericano a nivel de torneo local, quiero también hablar un poco de la Copa Libertadores, nuestro máximo certamen de Conmebol. Eh, También fue afectado por esta suspensión de la pandemia. Va a jugar esta temporada, evidentemente, como todos los años. Viene de ser el campeón, un equipo que ha batallado contra todo, como lo es Carlos Barbosa, casi que en la gran mayoría de las competiciones. Y le pregunto sobre los equipos a nivel sudamericano, cómo les afecta también la no participación en Copa Libertadores, porque evidentemente esta pandemia es contra todo, torneo local, a nivel de selecciones y también con el certamen continental. Te pregunto, Laura, por el nivel del torneo que nos hablabas, que pasa las mismas similitudes que el venezolano, ¿cuánto afecta también la no participación en Copa Libertadores y cómo ves el destino para una próxima competición en el 2021, ya que se va a postergar para tal año? Bueno, en Colombia la Copa Libertadores, digamos que era como ese máximo premio que se lograba al participar en la Liga Nacional. Entonces, en este momento Alianza Platanera claramente es como el equipo insignia de Colombia. Obviamente tiene casi que el 80% de sus jugadores son Selección Colombia, entonces es un nivel completamente distinto a los otros equipos. Ahí nos damos un panorama de lo que sucede, y llegar a la Copa Libertadores pues fue el máximo premio del haber invertido, del haber logrado tener esos jugadores de alto nivel. Precisamente pues jugaron y llegaron fue a eso, a la Copa Libertadores. No tenerla, no jugarla, obviamente es un golpe duro para ellos porque pues trabajaron todo el año pasado para lograr llegar a esa Copa Libertadores. Creo que en realidad para todos los colombianos es un golpe duro porque también es como el fútbol sala para nosotros, digamos que se convierte como en una distracción, como en salirnos de todo, a los que amamos el fútbol sala, pues como salirnos de todo lo que sucede a diario, y llegar a un fin de semana de fútbol sala se ha convertido más en eso, en esa diversión, en ver otro panorama de lo que de verdad nos gusta. Eso era la Copa Libertadores para nosotros. Lastimosamente, así como en el caso de la Liga Nacional, la Copa Libertadores, pues también, digamos que nosotros no la vemos tan profesional, precisamente porque la Liga Nacional no es profesional. Entonces, nosotros qué hacemos, o los equipos que deciden, pues se ganan el cupo para ir a la Copa Libertadores, lo que hacen es un mes antes reforzarse de todos los jugadores buenos que puedan llegar a tener e ir a competir. Pero de verdad tener una preparación como tal para ir a la Copa Libertadores, nunca la hemos tenido. La mayoría de equipos que han ido hasta el momento a competir en la Copa Libertadores lo han hecho más por pasión, y creo que eso se ha notado. Lo que vivimos pues en la anterior Copa Libertadores, que ya vimos un nivel mucho más alto de un equipo colombiano con respecto a que le peleaba tú a tú a los otros equipos, pues ya hemos ido mejorando en ese sentido. Pero sí es un golpe duro el hecho de no tener una Copa Libertadores. Ahora, con la realidad colombiana, para nosotros es mucho mejor que no tengamos Copa Libertadores, porque nuestros equipos no tienen en este momento ritmo, no tienen competencia. Pues ¿cómo van a ir a competir en una Copa Libertadores si aquí internamente no tienen el ritmo ni la competencia? Entonces digamos que para nosotros sí estuvo acorde con las decisiones que se tomó en Colombia. Seguramente si se hubiera decidido jugar, no sé, en noviembre o en diciembre, hubiera sido muy complicado que un equipo colombiano hubiera podido ir a competir, porque aquí no se permiten ni siquiera los entrenamientos para un equipo, independientemente de la competencia de la que vaya. Entonces no habrían podido hacer entrenamientos en Colombia, obviamente no hubieran podido ir a competir en la Copa Libertadores.
En ese sentido, sí es mucho mejor que lo hubieran aplazado para nosotros, para el caso de Colombia, sí es mucho mejor que lo hubieran aplazado para el 2021 y pues esperamos que ya pasando todo esto, los equipos pues ya todos, no solamente el colombiano, sino que puedan tener un ritmo de competencia mayor para poder ir a hacer una buena representación. No se trata simplemente de hacer una competencia por hacerla o por cumplir. Definitivamente yo creo que todos tenemos que pensar es en el crecimiento del fútbol sala y el fortalecimiento del fútbol sala. Entonces, lograr hacer una competencia, pero hacerla en el nivel y que cada vez sea mejor y mejor y que cada año sea mejor, es el trabajo que todos en conjunto debemos hacer. Sí, espero que para el próximo año se pueda tener esta competencia en un nivel mucho más alto. Creo que ya recuperamos a Antonio. Antonio, ¿me copias? Sí, te escucho perfectamente. Tengo algunos problemas con la conexión. Pido disculpas. Ya... No, tranquilo. Tranquilo. Eso está en el Pero papel. sí, les escucho correctamente. Perfecto, perfecto. Laura, ¿quién era el representante o quién iba a ser el representante de la Libertadores por Colombia? Alianza Platanera. Otra vez, ok. Vale. A ver, Antonio, ya que volviendo un poquito al tema de nivel nacional, quizás uniéndolo un poco a la Copa Libertadores, que ya entrábamos en este segmento, tú que viviste más de cerca la Liga Nacional a nivel de torneo local, porque recordemos para todos nuestros espectadores que ya saben, y también para Laura y para Seba, la liga, nosotros normalmente teníamos nuestra liga superior, que era como que la liga profesional, era como quien dice la de primera división, pero fue suspendida de hace un par de años y desde la temporada pasada hay una liga nacional que no sé cómo lo dibujarías tú, Antonio. No es una liga digamos que profesional para lo que se disputó y por cómo se hizo, pero comparando un poco lo que es el futsal venezolano, lo que fue la liga a comparación de otras, y también pasando por esta pandemia, ¿qué postura tienes tú al respecto de lo que está pasando y a comparación de cómo se realizó la liga y cómo están las situaciones en otras ligas en Sudamérica? ¿Qué destino nos depara, ¿no?, en nuestro futsal venezolano y en el futsal sudamericano? Antonio, ¿me copias? Quedó congelado, Uy, parece, ¿eh? Creo que Quedó congelado, pobre. Creo que quedó nuevamente congelado. Sí. Bueno. Le Con la tiraron un introducción, caño. Él ahora le tiró un caño a Antonio. con la introducción que le hiciste y todo. Sí, bueno. Quedó nuevamente congelado Antonio, a ver si lo volvemos a recuperar. Pero bueno, Seba, para apoyar ahí un poco Ya volvió, lo ya de la volvió. Copa Libertadores. Ahí está volviendo, ¿eh? A ver si... Ahí está, a ver. Antonio, ¿me copias ahí? ¿Me copias ahí? Perfectamente, nuevamente, bueno. No, bueno, para resumir, bueno, para que no te vuelvas pasar... a quedar, para que no te vuelvas a quedar congelado. El tema de la Liga Nacional, a diferencia de lo que fueron las distintas ligas en Sudamérica, ¿cómo lo resumes tú y a nivel profesional, crees que es una liga profesional, la Liga Nacional? No, evidentemente no. Pero, obviamente creo que, no sé si son los mismos en Argentina o en Colombia, fue el mismo proceso. Primero en Venezuela existió la Liga Nacional, tiene ya ediciones desde el año 2003 y efectivamente en una primera etapa fue un proceso semi-amateur, pero le dio sustento. Cuando esto 2011, los mejores equipos, los más competitivos, sintieron que era el momento de dar un paso adelante hacia la profesionalización y la basaron precisamente esa estrategia en la transmisión de televisión. Ahí es donde nació y por eso siempre existió esa diferencia entre la liga profesional de 3 meses y el resto de la liga que se jugaba en apertura y clausura al comienzo y al final del año. Toda la aspiración de un equipo de liga nacional era eventualmente pasar a integrar el circuito de la liga profesional, que luego por estrategia económica empezaron a vender la franquicia. Y así vimos equipos de la Liga Nacional pasar a la superior, como Titanes, Deportivo Anzoátegui, el mismo Portuguesa, entre otros equipos. Evidentemente, la Copa Libertadores se accedía a través del torneo élite. Pero ¿qué pasa? Al no haber la edición del año 2018, del año 2019 de la Liga Superior, lo cual fue una sorpresa, un choque, una bomba para el tren del fútbol sala venezolano,
evidentemente, bueno, la federación quedó un poco, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde está nuestro representante? ¿Dónde está la continuidad competitiva durante el año 2019 de nuestro futsal? Entonces, bueno, con la idea un poco de también motivar a los equipos de la Liga Nacional a que salieran de inmediato a cubrir ese espacio que había quedado vacío con la suspensión de la Liga Superior, le dieron el atractivo. Tienes el cupo a Libertadores. Eso motivó a varios equipos a arrancar, pero evidentemente no tiene ni la misma organización, ni el mismo nivel deportivo, ni la misma organización de los clubes. Así que si hacemos una comparación entre la Liga Nacional y la Liga Superior, digamos que retrocedimos, pues. O sea, en un proceso que venía en ascenso hacia el profesionalismo, venimos hacia abajo. ¿Qué pasa? Yo prefiero ser optimista en cuanto al futuro próximo del fútbol sala venezolano, porque no está desligado al futuro de la Federación Venezolana de Fútbol. Como ya deben saber nuestros colegas en Sudamérica, Venezuela vive una etapa quizás a lo mejor parecida a lo que pasó en Argentina hace unos años atrás, por el fallecimiento de su presidente. Y es generar la llegada en próximos días de una junta interventora y un próximo periodo eleccionario de nuevas autoridades. ¿Qué pasa en una federación cuando hay nuevas autoridades y cuando hay un periodo eleccionario? Bueno, los diversos candidatos tienen que presentar proyectos a la familia del fútbol, entre ellos el futsal. Entonces yo prefiero creer que la próxima agencia de la Federación Venezolana de Fútbol, cuando asuma, y después de haber sido electo a través de un proceso electoral, va a tener que venir con un proyecto para el futsal venezolano. O sea, es una renovación, tiene que mostrar, y como siempre dice, Escoba no corre bien. Durante los próximos meses, cuando esto se materialice, tiene que haber una reorganización. Yo me imagino, perspectivo, se dice que va a ser unos meses la Junta Interventora. Yo veo candidatos a presidente de la Federación Venezolana de Fútbol con programas para el femenino, para el playa, para el futsal, las clásicas promesas de elección, pero me hizo una vez electo de tener que cumplirlo. Entonces, dentro de lo malo que ha sido la pandemia, que ha desnudado el fútbol sala mundial, o sea, de verdad nos puso, bueno, aquí nosotros no pintamos nada. Es una sensación personal. No sé si la comparten. O sea, de verdad, quedamos guindados, bueno, sin competencia, sin puro claro, pero somos optimistas en cuanto a que el desarrollo de la vacuna y de la normalización paulatina en los próximos meses sea cada vez más real. Y si no hay una normalización, creo que la sociedad se va a tener que acostumbrar a convivir con este riesgo, con esta amenaza horrible, pues. Pero porque la vida debe continuar, nosotros no podemos quedarnos siempre en casa y paralizados, tendremos que correr el riesgo, o si no, habrá una vacuna que nos ayudará a surfear esta pandemia. Pero entonces yo soy optimista, hay una clasificación al Mundial, ¿verdad? Venezuela tiene una oportunidad histórica de sacarle punta a eso, estamos en el Mundial, lo que bueno, ¿qué le falta al futsal? Bueno, ahora fue al revés, no tenemos la liga, pero tenemos el Mundial. La cabeza y los pies, como siempre suele pasar. Pero bueno, hay que apalancarse en los jugadores que están afuera. Antes preguntabas, antes de que me interrumpiera, sobre el caso de los Venex. Bueno, hay variados. Hay algunos equipos, por lo menos los muchachos de Finlandia andan bien, ya están compitiendo. Pero creo que Viamonte no ha podido viajar a España. Morillo en su equipo entró en déficit y tuvo que volver a Venezuela. Pero Kevin está muy variopinto en Sudamérica. Bueno, yo entiendo que el equipo uruguayo Peñarol quisiera contar con Beto en sus filas para la temporada que está por arrancar en próximos días. Uruguay creo que va contracorriente, también ha sido un país que no ha pegado tanto la pandemia. Bueno, en Brasil ya arrancó, por supuesto, creo que Argentina también va por ese camino. Entonces es muy variado. Lo bueno es que si tenemos muchos Venex activos, sobre todo nuestros pinotimados, ellos sí van a tener el ritmo de competencia de cara al Mundial, porque septiembre es mañana, o sea, falta un año, ya verás que eso pasa rapidísimo, y nuestras próximas conexiones serán para ver cómo nos fue, cómo nos salió el sorteo, de quién nos tocó. Está a la vuelta de la esquina ya prácticamente, el Mundial 2021. Seba, a ver, te pregunto también por la Copa Libertadores, como le pregunté a Laura. En este caso en Argentina, normalmente se hace una preparación ideal para el torneo. Laura nos dice que no tiene mucha relevancia en cuanto a preparación en la Copa Libertadores, como es el caso de Argentina, en este caso, con respecto a la Copa Libertadores. Mira, Giovanni, acá el torneo regular del año de AFA continúa. Obviamente que las fechas que el equipo clasificado, en este caso era nuevamente San Lorenzo, estaba clasificado para la Copa Libertadores. Se le permite postergar una semana antes de que viaje, obviamente en plena fecha
de Copa Libertadores y apenas cuando regresa de la Libertadores le dan 4 o 5 días de descanso y enseguida tiene que empezar a recuperar las fechas. Por lo tanto, acá sí los equipos le dan importancia a la Copa Libertadores, pero obviamente tienen que mechar un poco esa preparación con el torneo local. Por lo tanto, si bien yo creo que por ahí en esas 2 o 3 semanas previas a la Libertadores sí se debe hacer un trabajo especial, no es que todo el año giran en lo que es la Copa Libertadores. Sí, para los equipos argentinos, después de ganar el Mundial, por ejemplo, después de ganar estas eliminatorias, al ver que Cerro Porteño ha salido campeón de una Copa Libertadores, se ha transformado como en una obsesión, porque ningún equipo argentino por ahora ha podido ganar la Copa Libertadores, todos quieren ser el primero, se ven más cerca de Brasil. Sabemos que igual es muy difícil porque el mejor equipo brasileño, súper profesional, como hablamos, con la liga, con el roce que tiene, obviamente un equipo argentino es inferior, pero bueno, obviamente será la importancia, se apunta de alguna manera a eso, y bueno, pero no sé cómo será el año que viene ahora con las clasificaciones, porque yo imagino que en muchos países donde no se ha jugado o no se va a jugar futsal en la temporada, mantendrá los mismos clasificados, tal vez para el año que viene a las Copas Libertadores. En Argentina, si se juega este mini torneo, en Uruguay también parece que va a arrancar también un mini torneo, bueno, en Brasil ya se está jugando, ya cambiarían los clasificados, porque las competiciones Conmebol que estaban programadas para este año, como la Copa Libertadores, había también sudamericanos juveniles, creo que estaba el sub-17, bueno, y algún otro más que ahora se me escapa, fueron, digamos, suspendidos, no es que pasaran para el año que viene. O sea, Conmebol dictó la suspensión de todos sus torneos internacionales para este año, por lo cual el 2020 va a quedar con el casillero vacío, y la Libertadores que se va a jugar será la del 2021, y cada federación tendrá que volver a anunciar sus clasificados. Por eso, como decíamos, algunos mantendrán, otros cambiarán, veremos lo que pasa en Argentina. San Lorenzo era el que estaba clasificado. Ahora, si se juega un mini torneo, yo creo que ese mini torneo va a valer también para jugar por la Copa Libertadores. No sé, eso cada asociación tendrá que definirlo. Sí. Por lo cual, todo lo que pasó este año es como un año muerto, un año perdido para el futsal, no solamente para las primeras, sino para el ascenso, imagino también para las divisiones inferiores, los chicos que de alguna manera han visto entorpecer o frenar su crecimiento en el futsal. Pero bueno, lo que sí, estamos viendo un futsal cada vez más competitivo, más igualado. Todavía Brasil está ahí arriba, por más que Argentina le ha ganado torneos, nosotros vemos que hay una diferencia, que está ahí arriba, y bueno, esperemos que las próximas Copas Libertadores sean cada vez más igualadas, ¿no? Cada vez más peleadas, y los equipos puedan acercarse y bueno, mejorar y levantar la vara, ¿no? Ahí a pelearle a Brasil. En el caso, Seba, de Venezuela, normalmente se juega la Copa Libertadores sin aún iniciar el torneo local. Te pregunto ahora, ¿en Argentina pasa el mismo caso o es más duradero, más largo el torneo? ¿Me voy a preguntar por el torneo argentino? Claro, el torneo argentino, sí. El torneo argentino se juega todo el año, arranca generalmente a fines de marzo. Se habla del año que viene, quieren arrancarlo a fines de febrero por el tema del Mundial, porque no les van a dar la cantidad de fechas. Que quieren respetar es lo que la preparación que se hizo en el Mundial anterior, que el técnico pudo tener a los jugadores casi 2 meses de anticipación. Eso fue algo muy importante para ganar el Mundial, porque le permitió que el receso obvio de vacaciones en Europa, previo al Mundial, le permitió a Justosi poder convocar a los jugadores con mayor antelación. Esa es la idea, nuevamente, de este nuevo cuerpo técnico comandado por Matías Lukwix. Por lo tanto, la idea del año que viene es arrancar a fines de febrero, jugar todo el año, y bueno, la Libertadores siempre está metida en el medio. Pero ¿qué pasa? El torneo sigue, como en la mayoría de los países, y solamente postergan las fechas los que van a jugar la Copa Libertadores. Sí, sí. Bueno, muchachos, vamos a pasar al siguiente y último tema ya de este conversatorio interesante para todos a nivel nacional e internacional, y sin duda alguna lo que sería ya el Mundial 2021 en Lituania, ¿no? Para Venezuela, primera participación,
Lastimosamente para Laura no está tan contenta en este caso, Colombia quedó por fuera, y quiero tocar ese tema, Laura, lo que fue la sorpresa, porque fue una total sorpresa para muchos amantes del fútbol sala en Sudamérica, la no clasificación de Colombia al Mundial de Lituania, y cuéntanos un poquito, lo hablábamos previo a lo que iba a hacer el programa, ¿qué pasó con la selección? Y si el factor de lo que está pasando en la liga fue fundamental para esta no clasificación. Bueno, la no clasificación de Colombia creo que sí fue una sorpresa, pero también es mucho de lo que revela mucho de lo que está sucediendo tanto en Colombia como en Sudamérica. Digamos que empecemos porque definitivamente lo que está pasando con la Liga Nacional influyó demasiado. Nosotros hasta el 2018 tuvimos una liga que tenía un patrocinador muy fuerte, que apoyaba a los equipos, que les daba un respaldo y que aparte apoyaba a la liga como tal. Nosotros teníamos 2 campeonatos, uno al inicio de año y otro al final de año. En el 2019 se fue este patrocinador, esto hizo que el fútbol sala perdiera mucha fuerza en Colombia, y a tal punto de nosotros competir en el 2019 en un solo torneo de 4 o 5 meses aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que en un año de 12 meses tuvimos competencia 4 o 5 meses. Terminamos el año 2019, terminó la temporada en diciembre. Bueno, ahí al profe Roberto Bruno le tocó pues una tarea grande, aunque ya tiene, digamos que una columna vertebral de su equipo. Obviamente él está muy pendiente de los nuevos jugadores que puedan salir, porque él siempre ha sido muy claro en ese sentido. Si sale un jugador con un mejor nivel, él simplemente lo ve, lo conoce, lo lleva y lo prueba. Entonces es una tarea muy constante en la que está el profe Roberto Bruno. Él pidió concentración en diciembre, precisamente para no tener ese paro, precisamente en diciembre, en el que ustedes saben que el tema de comida, fiesta, amigos, familia es muy, muy duro, y aunque muchos equipos muchos jugadores, de la selección tienen una mentalidad profesional, pues tampoco podemos pedirles el hecho de que no celebren un diciembre, porque pues es normal, y sobre todo en Colombia que somos muy folclóricos, entonces es muy normal. No se logró esa concentración en diciembre que pidió el profe. Él pidió entonces en enero, a principios de enero, tampoco se logró. La selección se concentró, si no estoy mal, como el 13 de enero más o menos. Viajó como el 15 de enero, viajó el 28. Esto quiere decir que tuvo más o menos como 10, 11 días de concentración en Colombia, a comparación de otras selecciones, pues que tuvo partidos internacionales, tuvo más tiempo pues de preparación. En Colombia definitivamente pues no lo tuvimos. Viajaron y viajó la selección a un grupo, que sabíamos que era el grupo de la muerte. Desde que hicieron el sorteo nosotros sabíamos que íbamos a pelear ese segundo puesto pues con Paraguay, que nosotros hemos tenido un crecimiento muy grande en el sentido de que con Brasil ya peleamos muy tú a tú, veníamos de 2 partidos amistosos en el 2018 en el que habíamos tenido muy buenos resultados contra Brasil y veíamos que era posible darle la pelea. Pero primer partido contra Brasil, pues sabíamos que ahí se iba a definir mucho de lo que iba a suceder con Colombia en las eliminatorias. Llegado ese primer partido y perdemos 3-0, entonces sabíamos que nos íbamos a pelear el todo con Paraguay. Tuvimos 2 partidos muy buenos contra Ecuador y contra Perú, entonces eso pues nos dio como mucho ánimo, que sí vimos una selección muy fuerte, digamos que muy compenetrada, muy de trabajo en equipo, entonces estábamos muy, muy bien y muy contentos en ese sentido, pero sabíamos que todos iban a jugar contra Paraguay. Y pues contra Paraguay no vayamos tan lejos, en el Mundial también nos eliminaron, entonces ya tenemos algo ahí pues con Paraguay. Y pues no podemos dudar que el momento que está viviendo Paraguay, el momento que está viviendo muchos de sus jugadores que están en el exterior y que venían en ese momento en un ritmo mucho más alto que lo que venían nuestros jugadores colombianos, tuvimos un partido muy parejo, porque aunque quedó 4-1, no podemos decir pues que Paraguay fue muy superior a Colombia. Creo que hasta el segundo gol de Paraguay, Colombia mostró un muy buen juego, pero ahí simplemente con el segundo gol pues perdimos la mentalidad y ya ahí ya nos rendimos. Algunos errores individuales también nos costaron y no nos escudamos, porque definitivamente lo que sucedió en el campo de juego es lo que vale, pero sí hay mucho más allá detrás de lo que sucedió, sin preparación, sin mucho apoyo, mal los jugadores casi que peleando y remando contra la corriente.
va un cuerpo técnico a luchar por todo, digamos que, como lo dijo el profe Roberto Bruno, en una entrevista que le hice hace como 2 mesecitos más o menos, casi que era la cita más importante de este año, o sea, sin contar el Mundial, era lo más importante y no tuvimos ni el apoyo ni la preparación suficiente para llegar allá. El golpe fue duro, durísimo, o sea, en Colombia lo recibimos muy duro, pero también fue un llamado de atención porque definitivamente necesitamos más apoyo y no nos pueden exigir al fútbol sala o a la selección, no le pueden exigir que dé resultados o que gane o que clasifique un mundial si no le damos un apoyo desde la federación, desde los mismos clubes, si no tienen una preparación, si los chicos no tienen un ritmo, si no los motivamos, no les podemos exigir lo que les estamos exigiendo. Eso es un poco el panorama de lo que sucedió. Sí nos dolió demasiado, o sea, va a ser muy duro tener un mundial sin Colombia, pero pues felicitaciones a Venezuela también por esa clasificación, porque sí, digamos que sabemos que Brasil y Argentina pues están en otro nivel, ahí peleamos con Paraguay, pero sí es muy resaltable el tema de Venezuela, porque aunque estuvo digamos que en un grupo que nosotros vemos un poco más fácil, pues tuvo un desempeño merecido y que merece estar en ese mundial. Seba, en el caso de Argentina es distinto, totalmente distinto, como lo explicó Laura, es una selección bastante top, por algo es la actual campeona del mundo y por algo se coronó en el sudamericano. Pero me hablabas en tu introducción pasada de que la preparación normalmente, como lo es en la disciplina, no fue la acorde, y sin embargo, como selección campeona del mundo, aún se coronó en el sudamericano por encima de Brasil. ¿Cómo viste también esa competición para la actual campeona del mundo, lo que es la Argentina? Y si crees que llegaban con un peso de favoritismo por ser campeona del mundo. Voy a aclarar un poquito lo de la preparación del Mundial. Yo te dije que por ahí que no tenía el apoyo dirigencial porque justo en ese momento AFA era un caos, había una comisión normalizadora, no había designado un presidente. Pero la preparación fue buena teniendo en cuenta el tiempo que trabajó Diego Giustosi con los jugadores en la previa y el gran trabajo que realizó, ¿no? De entrenamiento. Creo que estuvieron casi 2 meses, 6 semanas. O sea, tuvo los jugadores con mucha anterioridad para preparar ese mundial. Se preparó muy bien, pero en medio de un caos dirigencial de lo que era la AFA. Bueno, la selección se supo abstraer de eso. Con respecto a este sudamericano, como contaba Laura, el año pasado Argentina también sufrió junto a Brasil el tema de la suspensión de un montón de torneos. No se jugó la Copa América que se iba a jugar, después Argentina terminó jugando unos amistosos con equipos locales acá en el predio de AFA, se le cayó un torneo en Miami que tenía junto a Brasil, Estados Unidos, llegó con poca competencia, arrancó después de fin de año, creo que el 3-4 de enero empezaron los entrenamientos en Ezeiza, los jugadores del exterior, que son la mayoría, llegaron, algunos los de Italia que pudieron llegar más de una semana antes, después los que venían de España llegaron 3 días antes nada más de lo que eran las eliminatorias. Sin embargo, así, bueno, creo que Argentina hizo un gran torneo. Me parece que el partido que más flaqueó fue el debut con Venezuela, que Venezuela le hizo un muy buen partido, terminó muy apretado 2-1. Después, a partir de ahí, Argentina creció, se consolidó, inéditamente ganó una eliminatoria, Copa América en Brasil, por primera vez en la historia, algo único, acostumbrado a ir tantos torneos en Brasil y ver a los brasileños campeón. Y bueno, y ahora, para este Mundial, lo que tiene Argentina es que pierde a 3 jugadores, por una cuestión generacional, a su capitán, Fernando Wilgen, que no está siendo convocado, ya tiene 38 años, no va a estar Batistoni, que no está siendo convocado, bien tiene algo de 36, 37 años, está jugando en Italia, y no va a estar Alamiro Vaporaki, que tampoco fue convocado en este proceso, también por una cuestión de edad. Tiene 34, 35 años Vaporaki. A ellos se les va a sumar Matías Rosa, que no estuvo en las eliminatorias, jugador del Palma de España, un pivote impresionante que ya tiene arreglado su futuro en el Barcelona. Se le suma Bolo, que jugó estas eliminatorias, se le suma Corso, todos jugadores que están jugando en Europa, en España.
se le sumó Claudino, que también está en España. De estos 4 que te nombré, para mí hay uno de los que va a quedar afuera. O sea, de esta eliminatoria, hoy, el equipo argentino para el Mundial, para mí va a entrar, de los que jugaron, de los 14 que estuvieron, entra Matías Rosa, que no fue por una cuestión de lesión, y va a tener que salir uno, obviamente. Ese va a ser el tema del Mundial de Argentina. Para mí no creo que se mueva, está bien, falta un año, no hay actividad, falta toda una temporada que viene, pero me parece que no va a haber muchas más sorpresas con respecto a eso, porque quedó muy conforme Matías Luquís con lo de las eliminatorias. Y hay que ver todo cómo va a transcurrir el año que viene, teniendo en cuenta que Argentina tiene 3 jugadores nada más de la liga local. Basile, Santiago Basile, Stazzone y Kiki Vaporaki. O sea, estos son los que estarían en la liga, que están jugando la liga local. Una liga local que hay que ver si se juega este fin de año, y si no, volverá a arrancar el año que viene. Después los demás jugadores están todos en España y en Italia. También tengo que nombrar a Trípodi, que no fue al Mundial pasado y se suma a esta lista para la pelea. Pero bueno, Argentina, como decía Basile, nosotros hubiésemos preferido jugar el Mundial apenas terminó la eliminatoria, porque nos sentíamos muy bien, porque, bueno, ganarle a Brasil, Claro. el funcionamiento del equipo estaba bárbaro. Ahora está este tema, y él nos decía, bueno, van a ser candidatos las mejores selecciones que lleguen en el momento, los que puedan hacer una buena preparación, los que tengan esa actualidad. Yo creo que, a diferencia del Mundial pasado, España, Brasil, van a estar más fuertes, obviamente. Rusia siempre es un equipo importante. Bueno, Portugal también hay que sumarlo. No la va a tener tan fácil hoy Argentina como... No fue fácil, pero digamos, no tuvo un camino que se le fueron dando muchas situaciones, teniendo en cuenta que España y Brasil estaban muy mal, hicieron una muy mala preparación, no estaban en su mejor momento. Me parece que este Mundial sí van a ser equipos fuertes y candidatos. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se preparan a lo largo del año, ¿no? Cómo van rindiendo los jugadores. Y creo que volvimos a perder a Antonio da Silva, pero bueno, por ahí David Rodríguez nos puede respaldar. Por cierto, qué jugador va por aquí, Seba, un jugadorazo. De Un verdad crack. que increíble, increíble el jugadorazo que es. Sí, Kiki, va por ahí, en Eh, Boca está. sí, correcto, correcto. David, también sobre lo que fue la participación de Venezuela, y ya entrando una pregunta más en general para todos, ¿qué tan importante va a ser el regreso de las ligas en los distintos torneos locales de Sudamérica, sobre todo para la preparación para el Mundial 2021? Lo digo que tan importante porque por la situación en la que estamos viviendo, ¿cuándo podría ser un posible regreso? Si ya se está trabajando en las distintas federaciones. David, empezando por ti, sobre todo en la de Venezuela, ¿no? Que es la que sigues más de lleno. Bueno, muchachos, lo había medio dejado entrever en la pregunta anterior. Se tuvo conversaciones con el profesor Freddy Miguel González, actual entrenador de la selección. Se tiene estipulado en la teoría, esperemos que en la práctica también lo sea, que a partir del segundo trimestre del año se tenga ya actividad en la Liga de Futsal, independientemente de que hubo este parón en la Liga Superior, que es, como ya lo mencionaste, Jova, era como la primera división que teníamos acá en nuestro país. Motivado a esto, de ser un hecho, va a ser no solamente que los jugadores que ya estén en Europa, como ya también lo mencioné, y también lo conversó Antonio en su oportunidad, va a ser que los pocos jugadores que estén en el patio, caso José Villalobos, guardameta y capitán de la selección, tenga ritmo de competición. También está por verse cuál va a ser el futuro inmediato de un jugador determinante de la selección, como lo es Carlos Bento, si efectivamente Peñarol lo termina reenganchando, por decirlo de una manera, o en su defecto tendría que continuar su carrera en algún equipo del torneo local. Eso también está por decirse. Entonces, lo que daría de ventaja al equipo del profesor Freddy Miguel González es que los jugadores tendrían el suficiente rodaje competitivo como para que en el momento que se llegue a convocar la concentración tengamos la posibilidad de llevar al equipo a Lituania el año que viene en las mejores condiciones posibles, no solamente físicas, sino también tácticas, porque es totalmente necesario. Como ya Laura también lo mencionó, el futsal aquí en Venezuela se juega en una época del año donde disciplinas
como el baloncesto y el béisbol, que son de las más tradicionales, fútbol aparte, están como en ese... El futsal tiene su sección de entre tiempo y espacio en un calendario, tiene un fixture bastante reducido, 2, máximo 3 meses, pero cuenta con la suficiente capacidad como para atraer al aficionado, tenga una forma de distracción, algo distinto que ver, y a raíz de la clasificación de Venezuela al Mundial, que se relance la Liga Superior, haría que no solamente el deporte se vuelva a posicionar, sino que ya viéndolo desde un punto de vista empresarial, el futsal como marca retome ese auge, salga de esa recesión profundísima en la cual está inmerso, no solamente aquí en Venezuela, sino como lo he estado escuchando ustedes, amigos. En Colombia y en Argentina la situación no está prácticamente tan lejana de la realidad en nuestro país, y si queremos no solamente Venezuela, sino ya Argentina y las selecciones que lograron clasificar al Mundial, si queremos a nivel del Cono Sur dejar un buen papel en Lituania, es preponderante que las ligas tomen su nivel lo más pronto posible. Laura, misma pregunta sobre qué tan importante, y no, ya viéndolo un poco más en general, ¿no? Porque qué tan importante sería el regreso de las ligas posterior a esta pandemia, ya en cuanto a Colombia, si ya tienen por ahí, ya tienen trabajando lo que podría ser el hipotético regreso de una liga colombiana. Me dices que ya desde diciembre no se juega. Háblanos un poquito sobre este caso y en general también de las ligas sudamericanas, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, estoy muy de acuerdo en muchos sentidos de los que dice David. Comparto el hecho de definitivamente el futsal como marca necesita que volvamos, necesita que estemos en competencia si nosotros queremos seguir posicionando el fútbol sala como deporte que merece también toda la atención como lo merecen todos los deportes. Entonces, si seguimos en un paro, definitivamente no vamos a lograr tener ese posicionamiento. Ese es un tema muy importante. Que definitivamente esto apalanca el tema económico, que es necesario, queramos o no, es necesario para mantener el fútbol sala. En Colombia definitivamente ese tema económico es el que nos ha hecho sufrir en el último año y en este 2020. Digamos que la pandemia en cierto modo alivianó mucho de lo que iba a suceder en el 2020 en Colombia, porque no sabíamos si iba o no a haber liga en Colombia en el 2020, independiente de la pandemia. Entonces, en cierto modo, esta pandemia lo que hizo fue como, bueno, tomémonos la pausa, por ahora no se puede hacer, pero antes de la pandemia no se sabía, o sea, en realidad la pandemia no cambió la realidad del futsal en Colombia, ya antes de la pandemia no sabíamos si iba o no a haber liga. Si hay algún, digamos que algún presupuesto de lo que vaya a suceder en Colombia con la liga, no. Definitivamente no hay nada. Lo único que sabemos hasta el momento es que la federación dijo en el 2020 no hay, pero viendo los antecedentes de lo que ha sucedido en la liga en Colombia, creería yo que para el 2021 tampoco va a empezar en el primer trimestre, no va a empezar. Va a ser un trabajo muy fuerte porque si hasta el momento, pues hasta antes de la pandemia del 2020, en los primeros meses del 2020 no se había logrado conseguir un patrocinador que le diera el respaldo a la liga y los equipos también estaban muy débiles en patrocinadores, pues imagínense lo que viene para el 2021 después de haberse detenido tanto tiempo. Para los equipos va a ser una tarea complicada, aún más con los jugadores que vienen de un año completamente quietos, porque independiente de que quieran mantenerse un poco en el nivel, es muy difícil si no pueden, en Colombia en este momento no se puede hacer absolutamente nada de juego en equipo, apenas se está empezando algo de entrenamiento individual, entonces prácticamente que fue un 2020 completamente quieto. Imagínense el trabajo de los equipos para retomar a sus jugadores que muchos han salido de nivel. No hay nada pensado. Como les digo, para el 2021 viene una tarea muy grande entre todos, entre equipos, jugadores, para la federación viene una tarea muy grande de lograr conseguir un patrocinador que respalde, y creería yo que se va a hacer también un solo semestre de liga. Se está pensando mucho en el hecho de poder reemplazar como lo que no se hizo en el 2020, reemplazarlo para el 2021, pero son solo propuestas, no hay nada concreto. Sí siento que es necesario, sobre todo para los equipos que van a ir a un mundial. Definitivamente lo que dice David es indudable. O sea, si lo que queremos es que nuestros equipos, los 4 representantes que van a ir al mundial por Sudamérica, tengan
una buena representación, necesitamos que empiecen a competir, porque definitivamente el nivel y la competencia y el ritmo de competencia es el que va a marcar la diferencia con respecto a las otras selecciones que seguramente sí vienen mucho mejor preparados. En Colombia aún nos falta, no sabemos qué vaya a pasar, pero ese es más o menos el panorama. Laura, por ahí Seba nos mencionó algunos talentos de Argentina que han ido evolucionando, de los más resaltantes. David nos mencionaba también de los de Venezuela en el extranjero, a nivel nacional. Antonio también nos mencionaba. Cuéntanos un poco también de los talentos colombianos emergentes, digámoslo así, y de los de mayor jerarquía. Te lo digo también porque en Venezuela en años anteriores vinieron muchos colombianos y de mucho nivel. Caso de Ángelo Caro, Richard Gutiérrez, entre otros. Bueno, en Colombia indudablemente lo que tenemos es talento. Y el profe Roberto Bruno tiene una tarea gigante porque aunque tiene una columna vertebral muy fuerte, pues tiene de dónde escoger. Definitivamente en Colombia nos faltan muchas otras cosas, pero nos sobra talento. De los talentos que ya conocemos, pues Ángelo, que lo conoce todo el mundo, en este momento está en el exterior, entonces él sí ha tenido como la fortuna, él estuvo la pandemia aquí en Colombia, pero tuvo la fortuna de poder salir, entonces en este momento está en el exterior. Y creo que el resto de jugadores, bueno, a excepción de hay 2 o 3 que están jugando en Suiza, pero están como muy, digamos que no son de los más reconocidos o que han estado en selección. Steven Abril, que también tiene ahorita la oportunidad de irse a jugar a Francia. El resto están detenidos, pero más o menos en el crecimiento, digamos que yo hablaba con el profe Bruno también del tema generacional, porque sucede mucho de lo que sucede en Argentina. Los que llevamos, digamos que esa columna vertebral que está en la selección es la que viene de Tailandia, la que pasó por el Mundial de Colombia y que muchos aún continúan en la selección. Entonces, el caso de Steven, por ejemplo, Steven Abril, que tiene 32, 33 años, entonces ahí ya empiezan a pesar un poco esos años, pero también el profe Roberto dice que vienen unos, por ejemplo, los 2 porteros que en este momento tiene la selección, que son muchachos que están entre los 26 años, que logran la madurez perfecta para la selección, que no son los jovencitos, digamos que no tienen la experiencia, sino que ya han venido compitiendo y que son muy fuertes. El caso de los 2 porteros, Julián, pues que Julián también es un jugador definitivamente que marca la diferencia. El caso que tú me cuentas de Richard Gutiérrez, que también pasó por Venezuela, es un pívot, creo que de los mejores pívots que tenemos en Colombia en este momento, sobre todo porque en Colombia creo que una de las cosas que nos pesan, comparándonos con Venezuela, es mucho la masa muscular, bueno, como el porte que tienen los jugadores, y esta es la gran diferencia de Richard, que Richard es un jugador muy fuerte, muy grande, entonces marca mucho la diferencia con respecto a los otros jugadores. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Ángelo, de Julián, que son más la contextura delgada, que son muy talentosos, pero digamos que en el 1 contra 1 no son tan fuertes. Esa es como la fortaleza que tiene Richard. Bueno, indudablemente Cuervo y Echavarría, que vienen de estar en Argentina, esos 2 jugadores son jugadores revelación en Colombia, vienen en un muy buen ritmo, indudablemente pues vienen, ellos ya tienen una experiencia muy amplia antes en el fútbol de salón y ahora en el fútbol sala, entonces sí han estado y han logrado algo muy importante con la selección, y es que se han compenetrado. Creo que este equipo que vi en las eliminatorias es el equipo más equipo que he visto en la selección Colombia. O sea, están muy compenetrados, se conocen muy bien. El caso de Camilo Gómez, que también llegó a la selección a darle una fortaleza gigante, porque este muchacho en el 1 contra 1 es impresionante, o sea, es el típico talento colombiano. Entonces han logrado compenetrarse porque son cada uno con su talento, pero siempre pensando en equipo. Y esto es algo que hay que resaltar en la selección Colombia, que no se había logrado, digamos que se venía trabajando desde la época del profe Osmar Fonnegra, pero se compenetró ahorita sobre todo en las eliminatorias. Seba, para cerrar por el día de hoy, estamos sobre el tiempo. A ver, en general también, como le pregunté en cierta forma a Laura, ¿cómo ves el regreso para el 2021? En caso de Argentina ya nos dice que ya hay una fecha tentativa para finales de septiembre para las pruebas y el regreso de la liga en las próximas semanas, pero en general con las ligas sudamericanas en nuestro continente, sobre todo con todo esto que pasamos, ¿cómo lo ves tú y de cara a lo que será el Mundial 2021? Ya un año, ¿no? No, desde ya que tiene que ir volviendo escalonadamente todos los torneos sudamericanos, porque es lo que le da competencia
a los jugadores, los que posicionan al deporte. Como te decía antes, bueno, en Argentina hay una fecha de hisopado de planteles, la cual se va a hacer cargo la AFA, que es el 30 de septiembre, con la idea de, si todo va bien, en 3 semanas después, alrededor del 20 de octubre, arrancar un torneo distinto, que va a durar 3 meses hasta el 20 de diciembre más o menos. 2 meses, sería noviembre-diciembre. Pero hay que ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Porque acá también la situación está muy complicada, hay récord de contagios. Ya hacíamos mención a lo que pasaba en el fútbol con Boca Juniors. Eso puede de alguna manera complicar no solo el torneo de fútbol, sino obviamente si no se juega el fútbol, imagínate lo del futsal. O sea, es un problema. La idea del año que viene, como te decía, es arrancar más temprano. Generalmente acá la temporada empieza mediados de marzo, fines de marzo. La idea es que sea a fines de febrero. Pero bueno, todo si va bien, obviamente. Hay que ver cómo va el tema de la pandemia, cuándo sale la vacuna, cómo se va de alguna manera desarrollando todo. La competencia, obviamente, a nivel local es importantísima. Nos tenemos, como te decía, 3 jugadores de campo que son de la selección, que van a jugar al Mundial, que juegan en la liga local, más los 2 arqueros que son de la liga local. Entonces, obviamente, esos jugadores también tienen que llegar al nivel. Ya sabemos que en España arrancarían a mitad de octubre la temporada, en Italia también. Son los 2 lugares donde Argentina tiene los jugadores en la selección argentina. Este año lo que ha pasado con nuestra temporada y con los jugadores es que, a haber mucha diferencia en el valor del cambio de la moneda, se han ido muchísimos jugadores afuera de nuevo, como pasaba a principios de la década del 2000. Entonces hay muchos juveniles que se fueron a España y a Italia. Eso es, un proceso que creo que la selección se va a beneficiar en el futuro. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la pandemia, es clave, y esperemos que se pueda volver lo antes posible a jugar el futsal argentino también. Sebastián, ya vamos con la despedida. Gracias por esta oportunidad de unirte con nosotros, este conversatorio y divulgar, vamos a decirlo de cierta forma, de lo que son estos conocimientos para todos nuestros espectadores de Futsal Total 40. Un abrazo. Bueno, ojalá que se repita. Un saludo a todos los colegas, Laura, David, a Antonio que se desconectó. Para mí un placer poder compartir todos estos conocimientos, estas opiniones con ustedes, con gente periodista de Sudamérica. Pasó más de 1 hora, la verdad que se me hizo corto y ojalá que se repita de mi parte cuando quieran. Estaré a disposición. Un abrazo a todos. Laura, gracias. La dama del futsal sudamericano, esperemos tenerte nuevamente con nosotros. Esta es tu casa. A ustedes muchas gracias. Igual que a Sebas, también se me pasó el tiempo súper rápido, entonces esperamos que haya una próxima oportunidad porque creo que se nos quedaron muchos temas en el tintero, entonces también para seguir hablando mucho de lo que sucede y dar un panorama de lo que está sucediendo en Sudamérica también ayuda mucho a los jugadores para que nosotros les demos ese respaldo de lo que estamos haciendo en el fútbol sala. Entonces muchas gracias muchas gracias por la invitación, a Sebas, a David, a ti, también muchas gracias por esta acción y nos vemos prontamente. David, gracias, como parte de la casa, ¿no? De Futsal Total 40. No, más bien gracias a ti, Jova, Lau, Sebas, un placer haber compartido de esta manera con ustedes, como ya bien lo indicaron. El tiempo pasó volando y voy a hacer una cita rapidito con Thierry Henry porque fue una anécdota que él tuvo con el Barça, que cuando jugaba en el equipo catalán de Pep Guardiola, que se terminaba el partido, él se quedaba impresionado diciendo, ya se terminó el juego, quedé exactamente igual. Pasó volando el tiempo. Así es, y bueno, esta fue toda la edición de este interesante conversatorio con grandes colegas a nivel internacional en Futsal Total 40, a la hora de Giovanni. Se despide de todos ustedes, Giovanni Vázquez, y nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.